De los títulos volvemos a tomar contacto con nuestro móvil en vivo desde la presentación del libro del jefe de gabinete Aníbal Fernández. Oseras Argentinas y otras yerbas es el lanzamiento allí con numerosas personalidades de la cultura, la política y el espectáculo nacionales. Escuchamos entonces a los oradores. Los economistas profesionales, como les gusta que se los mencione, porque ellos están dentro de esa estructura de poder oculta como los voceros de los intereses de los sectores económicos más concentrados, o sea, la del poder. Y la verdad que estos economistas tratan y se presentan como los que le van a explicar al gran público cómo es la economía y cómo debe ser la economía, sobre las cosas que hay que hacer y sobre las cosas que ellos dicen que no hay que hacer porque piensan que de esa forma si no se llega a la hecatombe. Pero lo que sucede es que sobre por qué las cosas no son como ellos piensan que deberían ser, es que ahí empiezan la sucesión de excusas. Simplemente les voy a mencionar dos que son las que año a año me ocupo de destacar, que son las equivocaciones en sus pronósticos. Digamos, no hay año desde el 2003 a la fecha que no se hayan equivocado los pronósticos de las estimaciones de crecimiento económico. Entonces uno de ellos dice que los errores de sus estimaciones de crecimiento económico se debe a que ellos suponen que la política económica iba a ser más racional de lo que fue. O sea que la culpa es que la política económica no fue como la que ellos pensaban que tenían que ser y por eso se creció más de lo que ellos pensaban que se iba a crecer. Es un absurdo, pero es un absurdo que se repite como una verdad absoluta y como aceptada por cualquier de los interlocutores o la mayoría de los interlocutores que tienen enfrente. O uno de ellos, uno de los más conocidos gurúes de la City, economista del establishment, escribió en el diario Centenario, como lo menciona Aníbal, que la estrategia oficial de un tipo de cambio competitivo para crecer y generar empleo está muy cuestionada en la literatura económica. Es que no leyó la literatura económica de los últimos 100 años, donde uno ve las experiencias históricas de crecimiento económico precisamente fueron, entre otras políticas, fue la de un tipo de cambio competitivo. Lo que sucede es que estos economistas no están aislados. La sucesión de sonceras o de falacias económicas que en última instancia lo que representan es el pensamiento neoliberal y pensamiento conservador de la economía, no están aisladas, no son como entes aislados que no tienen ningún tipo de vinculación con lo que pasa en la economía, o sea, con las relaciones de poder-economía. Empresarios y gran parte de los medios necesitan y los buscan con esa voracidad que tiene el mercado, que quieren saber qué va a pasar. A los economistas, a gran parte de los economistas, los invitan a decir, señores, ustedes tienen que decir qué es lo que va a pasar en la economía. Obviamente es una absurda pretensión pretender tratar de adivinar el futuro, que la verdad, en relación con los economistas, la han realizado con más autoridad brujas, tarotistas o astrólogos. Esta presencia de estos profesionales de los pronósticos fallidos, la verdad que confunde, y confunde mucho a la sociedad, porque demora, la verdad, un análisis profundo de cualquier proceso económico y también de este. Y en muchos casos, esos pronósticos fallidos, esas posiciones que asumen, en realidad invalidan la posibilidad de avanzar, profundizar en críticas, en observaciones a lo que pasa en la economía actualmente, porque en realidad se concentra un debate sobre aspectos que son falaces y por consiguiente el debate central se concentra en esas sonceras de los economistas y de esos economistas de la City y no en aspectos centrales que puedan hacer comprender, entender mejor el actual proceso económico y en todo caso profundizarlo y ver cuáles son sus debilidades y falencias y a partir de ahí poder mejorarlos.
Hay un aspecto que es el lugar que ocupan estos economistas con sus falacias o sonceras, es que establecen qué es lo que se puede y no se puede hacer en materia de política económica, pero que en realidad se trata de un discurso acerca de lo económico, pretendidamente técnico, pero eminentemente político e ideológico. Y no estaría mal que sea político e ideológico. La cuestión es que lo ocultan. Si fuese sincero y claro esa presentación, uno dice, bueno, es político e ideológico, pero al presentarse como si están por encima de la política, por encima de la ideología, en realidad están engañando a sus interlocutores. Que a la vez ellos manifiestan limitaciones teóricas y de rigurosidad analítica en abordar las raíces de los acontecimientos de la historia reciente y relacionarlos desde el análisis económico con los procesos sociales, políticos y culturales. Resulta entonces fundamental, y para cerrar, develar la compleja trama de complicidades, negocios y financiamientos entre el poder, y cuando digo poder digo el poder económico, y la figura de estos economistas, que establecen qué es lo que se puede y no se puede hacer en materia de política económica. Esos economistas realizan un aporte fundamental, y esto hay que entenderlo, para la construcción de lo que se conoce como la sociedad del miedo, que convierte a las mayorías en masas ansiosas para saber qué va a pasar en un mundo lleno de incertidumbres. Ellos se presentan como portadores de ese saber, constituyendo de ese modo un increíble engaño colectivo. Para esa Grey incrédula que busca el imposible, la verdad, eso entre nosotros ya tenemos que saberlo, no se sabe qué va a pasar en el futuro. En todo caso hay que trabajar para acotar esos márgenes de incertidumbre. No tienen la menor idea sobre qué puede suceder en la economía. Por eso es tan importante estas sonceras argentinas y otras yerbas, como otros aportes para tratar de develar, en última instancia, cuál es el interés que tienen que defender las mayorías para no caer en las trampas de estos economistas como de otros que buscan, en última instancia, el beneficio del poder económico y no el interés de las mayorías. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Alfredo Zayat y escucharemos a continuación las palabras del señor Alejandro Dolina. Buenas tardes, muchas gracias. Mi intervención será breve y superflua. Me parece que la presentación de libros es en sí misma un género artístico que acaso tiene más futuro que el libro mismo, ya que los libros podrían ser sustituidos por otros procedimientos para leer, y en cambio las presentaciones, como estamos viendo ahora, son prácticamente indispensables. Hay inclusive escritores que descubren ya en el apogeo de sus carreras que lo suyo no era tanto escribir, sino presentar. Y los libros previos no habían sido entonces sino un paso indispensable para la verdadera vocación, que era esta presentación de libros. Pero se podría ir incluso más allá y pensar que el libro, después de todo, no es indispensable. Y ahí viene entonces la presentación de libros sin libro, que trata simplemente de todo lo que rodea al libro con la ausencia del mismo. Yo quiero decir lo siguiente: ¿debe la persona invitada a una mesa como esta leer previamente el libro que presenta? Yo creo que no.
que no, porque podría suceder que las opiniones del autor fueran tan fuertes que contaminaran decididamente la opinión propia. Esto es en la Argentina un criterio bastante usual. Y tratar de leer lo menos posible para no contaminar la pureza primigenia de nuestra expresión creativa. Hay un pensador barcelonés llamado Jorge Wagensberg que dice que la lectura, el fenómeno literario, es un acto binario que se produce entre dos conciencias parecidas. Él dice que el escritor tiene que parecerse un cacho al lector, que tiene que haber como un aire de familia. Porque si el libro es demasiado complejo para el que lee, sobreviene una falta de interés parecida al aburrimiento. Y si por el contrario el libro es demasiado simple para el que lee, pues viene el desdén. Entonces hay casi como un casamiento entre el lector y el autor. Sin embargo, uno podría objetar por elitista esta idea, que viene a decir que es necesaria una competencia para leer un libro. Yo creo que es así. Pero lo peligroso es deslizar esta idea que uno tiene acerca de los libros, a saber, hay que tener cierta competencia para poder entender lo que el libro dice, a la voluntad popular, por ejemplo, y creer que es lo mismo votar que leer un libro de física. Creen que la voluntad popular consiste en acertar con un concepto científico previo. Entonces, hay una verdad previa y el votante va al cuarto oscuro y acierta o falla. Y no se dan cuenta que no es que haya un concepto previo que hay que acertar, sino que el acto mismo de la voluntad, esa es la verdad. No es que estamos acertando o fallando un blanco previamente marcado, sino que al votar establecemos el lugar en donde está el blanco. Este libro es evidentemente la continuación de otro, una continuación que Jauretche había previsto, incluso solicitado, ¿no? Y aquí se cumple con las exigencias habituales, en estos casos de continuación, las reglas internas se respetan, digo las reglas internas de la obra primigenia, y hasta se consigue, me parece a mí, un lenguaje de evidente oralidad en el que nada cuesta adivinar a un hombre irónico y ladino que ha vivido mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires. El libro de Sonceras de Aníbal Fernández tiene además un parecido físico con la edición de Jauretche que realizara don Arturo Peñalillo, con una diferencia. Aquellas hojas del libro de Jauretche venían pegadas unas con otras, y era absolutamente imposible romperlas sin ayuda de un cuchillo, un puñal o una fariñera. Es decir, el hombre que quería leer en el colectivo y no venía armado no podía continuar con la lectura. En este caso, la editorial Planeta, que está muy acostumbrada a tratar con lectores desarmados, ha solucionado este problema. Yo rompía, perdón la autorreferencia, qué lástima, venía bien. Yo rompía las hojas con el dedo, lo cual producía gravísimos daños, que incluso dificultaba la intelección del libro. Yo no estoy seguro de haber entendido bien a Jauretche, probablemente por haber roto las páginas demasiado. Sin embargo, lo que realmente relaciona este libro que hoy presentamos con el de don Arturo Jauretche no es esta colección de similitudes que acabo de señalar, sino más bien unos sucesos que son exteriores al libro. Bueno, para decirlo de una vez, vivimos un proceso político que en cierto modo
está reescribiendo otro. Las sonceras del 50 eran la refutación de una serie de disparates argumentales que se utilizaban contra Juan Perón. Las de hoy tienen esa misma genealogía. Digo, razonamientos falaces que se deslizan de contrabando al territorio del sentido común. ¿Para qué? Bueno, para evitar que puedan ser discutidos. Se ha señalado muchas veces un paralelismo entre la actual gestión de gobierno y la primera presidencia de Perón. Se habla de crecimiento del mercado interno, intervención del Estado, política exterior independiente y cercana a los países de América Latina, etc. Por primera vez o por segunda en nuestra historia, el poder económico, el establishment, están situados, y el poder político, por el otro, están situados en puntos diferentes. Generalmente el poder económico, el poder de las corporaciones, ha estado en el mismo lugar o muy cerquita del poder político. Y hoy no sucede eso. Estos poderes se localizan en puntos diferentes y por eso me parece a mí que la agenda del gobierno está llena de sueños de pizzería, de cosas que hablábamos nosotros en los cafetines. Sin embargo, creo que hay algo que permite emparentar todavía con mayor perfil ambos procesos, digo, este que vivimos y aquel de Juan Perón. Y es la identidad de sus enemigos. Son los mismos ahora que entonces. Por eso, continuar denunciando los vicios del pensamiento que Jauretche señaló con tanta agudeza es hoy también indispensable. Y ocurre también algo que conviene decir, digo, porque por ahí seguimos de largo y no nos damos cuenta, de que el kirchnerismo es un fenómeno que solo pudo haberse producido en el seno del peronismo. Y entonces es muy difícil que aquellos que no pudieron entender aquel proceso puedan entender este. Digo, para terminar, un consejo a la Editorial Planeta y a los que hemos venido aquí. Creo que a lo mejor nos estamos equivocando. Había un rey de Portugal, Enrique de Portugal, que estaba rodeado el tipo por los musulmanes, ¿no? Un sitio imposible de evitar. Y se le presenta a Jesucristo. Y el rey Enrique dice, no, señor, dice, no es aquí donde debes presentarte. Yo ya creo en ti. Debes presentarte ante los que me están sitiando, que no creen. Y a mí me parece que con este libro pasa igual. No lo compremos nosotros. Hay que regalárselo a la vieja de enfrente de mi casa, que tiene este ADN, este biotipo de mucha gente, que incluso es gente muy dulce y respetable, pero que por ahí está muy contaminada por estas onceras. Así que compremos uno para nosotros y otro para la vieja de enfrente de nuestra casa. Aníbal Fernández cierra su libro con una estrofa de 6 versos, a la manera del Martín Fierro. La mayoría de las estrofas del Martín Fierro están en ese metro, que es de Arturo Jauretche. Les he dicho todo esto, me parece que pa' nada, porque a la gente asonsada no la curan con consejo. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Y yo he querido cerrar mi superflua presentación aquí, pidiendo disculpas a todos, con una décima, que dice así. Es difícil, compañero, con asombro lo registro,
sentarse justo a un ministro que es cuentista y guitarrero. De toda esta gente espero que me entienda y me interprete, y que mi canto respete cuando en décimas camperas le festeje la soncera al jefe de gabinete. Agradecemos las palabras de Alejandro Dolina, y ahora en este acto de presentación tendrá lugar la firma del contrato de cesión de derechos. Vamos a invitar a acercarse al estrado a las autoridades del Hospital Garrahan, la doctora Josefa Rodríguez Rodríguez, directora médica ejecutiva del hospital, y el señor presidente de la Fundación Garrahan, Fernando Matera. El contrato de cesión de derechos que se firma establece que el doctor Aníbal Domingo Fernández cede a título gratuito a la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Garrahan los derechos económicos que tiene y le corresponden derivados del contrato de edición suscripto con la empresa Grupo Editorial Planeta. Han firmado la directora médica ejecutiva del hospital y el presidente de la Fundación, y el jefe de gabinete de ministros. Le entregan en agradecimiento la agenda de la Fundación y una lapicera con la intención de que firme muchos ejemplares para que la Fundación pueda recaudar más. Bueno, señoras y señores, como cierre de este acto de presentación del libro Sonceras Argentinas y otras yerbas, escuchamos a su autor, el jefe de gabinete de ministros, doctor Aníbal Fernández. Muchísimas gracias por la presencia. A las abuelas, a las madres, Elsa Oestergel, a los familiares de detenidos desaparecidos, a las madres del dolor, a mis compañeros de gabinete, a Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, que se ha quedado, te lo agradezco, querido amigo, por estar con nosotros. A mis compañeros de gabinete, estimo profundamente, y representados por Julio, un viejo amigo, quizás el primero, y por eso mi vocación y mi alegría que me acompañara. Al negrito Moyano. Gracias, negro. A todos los que conforman con nosotros este gobierno, a diputados y senadores, todos amigos, todos conocidos, toda gente de trabajo, a la gente del club, hasta José Luis, y a Carlos Coloma, y a la gente que me acompaña en un montón de otras acciones. La verdad que es un gran honor, un tremendo honor estar aquí. Perdón, antes de empezar, un agradecimiento a Carlitos Caramelo. Sin Carlitos Caramelo no se hubiese podido hacer, La verdad es que es un gran honor, un tremendo honor estar aquí en esta feria, presentando mi libro Sonceras Argentinas y otras yerbas. Agradezco la presencia de Alfredo Zayat, de la camada de nuevos periodistas, de los más serios, de los más responsables y de los más honestos. Por eso te invité, Alfredo, no somos amigos, por eso te invité, porque representás esa parte. A Julio ya se los he contado, porque forma parte de mis afectos más íntimos, y al negro porque el negro forma parte del cariño de todos nosotros, porque es un filósofo de esta vida, y dice las cosas como no las dice nadie. Gracias, negro, por estar con nosotros. Un honor, porque como todos los años asisten hombres y mujeres de un colosal tamaño literario, indudablemente, y escritores de la talla de Mario Vargas Llosa y filósofos de la profundidad, por favor, y filósofos de la profundidad de Fernando de Savater, de quienes me confieso consecuente lector. Ellos, junto a varios de los más importantes escritores argentinos, latinoamericanos, han dado brillo y luz a esta feria.
únicamente ensombrecida por la muerte de don Ernesto Sábato. Todos han hecho de esta edición de la Feria del Libro una verdadera fiesta del alma y de los sentidos, y yo lo rescato como tales. No puede menos que agradecerle a la vida por esta oportunidad, poder estar en esta sala, inmensa sala, colmada entre amigos, presentando un libro, es muchísimo para uno, es muchísimo. Para un pibito, para un negrito de Quilmes es muchísimo. Pero yo he pretendido hacer con esto, más que un texto, un gesto. Eso es lo que pretendimos hacer, porque Soncera nace de la emoción y del respeto que yo siento por Arturo Jauretche. Hace más de 10 años que presido un instituto que se llama Arturo Jauretche, y mi agrupación que fundé en 1997 y que hoy se extendió a varios distritos se llama Arturo Jauretche. No es una cosa del hoy, digamos, es una vocación, es una necesidad, un reconocimiento a una de las cabezas más claras, como lo fue Raúl Scalabrini Ortiz, como lo fue Hernández Arregui. La diferencia que yo marco a lo mejor entre Hernández Arregui y Scalabrini Ortiz con Jauretche es que Jauretche siempre habló desde la política, y eso es quizás lo que más a mí me haya impactado y lo que me haya llevado a tratar de copiar su formato para presentarlo, para exhibirlo de la mejor manera. Pero fundamentalmente nace la necesidad visceral de responder a tanto absurdo organizado, a tanta violencia verbal sin respuesta, a tanta calumnia disfrazada de crítica a la que han sometido a nuestra propuesta política. Es un gesto para que se den cuenta que sabemos que mienten, un gesto para que llamemos la atención, un gesto para que humildemente ayudemos a pensar, también un enorme gesto para la juventud, para esta montonera de pibes y pibas que, siendo bochornosamente jóvenes, han comprendido de la mano de Néstor y de la mano de Cristina que la política tiene valor. Y que solo el conquistarlo podemos cambiar la vida de los argentinos. Conquistando el poder a través de la política podemos cambiar la vida de los argentinos. Yo no soy un escritor, señores, yo no lo soy. Ni pretendo paragonarme con don Arturo Jauretche, por Dios. Pero tomamos el desafío. Yo, para fines de diciembre y principio de enero, juntaba los libros que me iba a llevar, es un jodón bárbaro, libros de historia, de papel picado, para divertirme como un loco en Villa Gesell. Pero cuando se me dio por mirar por internet qué me podía comprar otro libro para llevarme, me di cuenta que escribía cualquiera. Y sobre temas terribles, en donde todo era absolutamente aleatorio, todo era potencial. Agraviaban con potenciales, permanentemente agraviando con potenciales. ¿Y de quién es la culpa entonces, si no es nuestra? ¿Qué lugar estamos dejando nosotros para que estos personajes siniestros escriban esas barbaridades de nosotros mismos y nosotros miramos para un costado como perro que volteó la olla? ¿Por qué? Nosotros tomamos el desafío a lo mejor con una ventaja respecto a Arturo Jauretche, porque él lo presenta el 20 de noviembre del 68, gobierno de Onganía, un gobierno de facto. Nosotros tenemos una ventaja que él no tuvo, que es la información. Entonces nosotros nos propusimos a desmenuzarlas, a hacerlas pedazos a esas sonceras. Les llamamos sonceras por un problema de no ser tan excedido en las expresiones, con elementos, porque nos sobran logros para mostrarlos, porque tenemos elementos de sobra para mostrarlos. Habrán visto que es permanente la acción de la presidenta dando lugar a hacer un acto acá y presentar 2 o 3 o 4 actos a través de teleconferencias, porque no da el tiempo material para poder cumplir con ese paso. Y entonces ese es quizás el punto en donde nosotros nos calzamos y empezamos a trabajar con ello. Partimos como partió Jauretche, de la madre de todas, de la madre que las parió a todas, como decía él, que es la civilización y la barbarie. Ustedes saben que eso está arraigado en los argentinos como si fuese el ADN de verdad de los argentinos. Todo lo que viene de afuera, y si es de Estados Unidos, ni te la cuento. Pero si es industria nacional, no debe ser muy bueno. Es una realidad que nosotros intentamos destrozar, desarmar o trabajar en consecuencia. Naturalmente no les voy a contar el libro, necesitamos vender muchos ejemplares para tener muchas regalías para los pibes del Garrahan. El objetivo tiene que ser ese. Pero quiero hacer algunas referencias porque si no, no tendría mucho sentido en esto, aunque más no sea, como diría el negrito Dolina, en forma superficial.
En la introducción lo que pretendí en forma más o menos atrevida es tener una conversación imaginaria con don Arturo Jauretche con el mínimo objetivo de pedirle autorización y que no considerar una falta de respeto el inmiscuirnos en su forma de escribir y tratar de copiar el formato para expresarnos, como decía él, para que nos entiendan los criollos y contar las verdades nuestras, las que sentimos nosotros. Desde la Soncera 3 a la Soncera 8 nos planteamos la situación de los más vulnerables. Es muy importante fijarse ese punto, porque siempre serán agarrados con el más desgraciado, con el más lastimado. Esto no es de ahora, esto es histórico. Hace más de 50 años Atahualpa Yupanqui, en las coplas del payador Penseguira, decía: y si a veces he cantado ante panzudos patrones, he picañado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por Parma ni patacones. Esto es lo que hemos logrado nosotros. Si seguimos avanzando, entre la Soncera 6 y la Soncera 7 le demuestran que convivimos en un suerte de combo de una soncera, porque la Soncera 6 nos habla de la inmigración de baja calidad. Mi padre era Fernández Suárez y mi madre era Sánchez Oliván. Hasta la última gota de sangre española, hasta la última gota de sangre española. ¿Eran mejores que los bolivianos o los paraguayos o los chilenos que conviven con nosotros? ¡No! En aquel momento eran la chusma ultramarina. También pasaron por la misma situación. Por eso es que la vocación que nosotros tenemos al denunciar vehementemente esta posición es la que muestre la situación tan particular de agraviar a aquellos que vienen a hacer el trabajo que los argentinos no quieren hacer. Entonces, nuestra posición, nuestra vocación es exhibirla como tal y desmenuzar y pretender evitar que se lo agravie permanentemente al pueblo trabajador, a el que sufre, al vulnerable, al que estamos tratando de rescatar todos los días, porque Néstor encontró este país prendido fuego con 54% de pobreza y 27% de indigencia. Esa transformación que hoy tenemos falta mucho todavía y es uno de los grandes desafíos que la presidenta tiene entre sus manos para las próximas generaciones. Pero si fuera poco esto, pasamos al segundo plano cuando hablamos de la Soncera 7, entonces aparecemos con otra que dice: el problema de la Argentina somos los argentinos. Pero ¿cómo? No eran los extranjeros. Había que rajar a los extranjeros, entonces hagamos una cosa, traigamos paraguayos, bolivianos, chilenos y resolvemos el tema. Pero entonces dejó de ser el problema los argentinos. El problema es la educación. Y estaba Alberto Silioni por ahí, y es el que tiene en esto mucho que ver, porque si el problema es la educación, bueno, Néstor se comprometió en el 2005 que en el 2010 iba a estar el 6% del Producto Bruto Interno y fue 6.47. Entonces el problema no es la educación, el problema son los políticos. Y si el problema son los políticos, participemos, y no hay mejor forma que resolver y rajar a los que no se quiere. Participamos, se los echa con los votos, que es la única forma que se debe echar a un político. Pero no se puede ganar. Entonces el problema es la educación de los políticos. Y ahí entramos en un tema que es medular. Cuando entramos a hablar de la educación de los políticos, el problema es el peronismo. Lisa y llanamente. Y acá se las dejo picando porque la vamos a retomar un poquitito más adelante. Pero entramos con la Soncera 10, con una sosura definición de hegemonía y autoritarismo. Se rajaron el mate con el saldo de hegemónico. Yo cuento en el libro que es muy común que cuando empezaron a exhibir el término de hegemónico, en la cola de colectivo uno con el diario, leyendo, y por ahí cazaba que alguien lo decía, quedaba piola, dice: qué hegemónico este Kirchner, ¿eh? Y los otros decían: sí, qué hegemónico. Y nosotros no hicimos otra cosa que investigar y que trabajar sobre este tema, sobre lo que uno tiene un poco de formación intelectual, y la otra ir a buscar, porque los papeles no muerden, y Gramsci nos hace una definición concreta, contundente, cuando habla de la tarea de gobernar, es la tarea de construir hegemonía. Es conducir, es estar al frente, es gobernar. Bueno, cuando el país andaba como el culo, el mundo nos cortaba la cara y Néstor vino y gobernó. Esto es ser hegemónico. Ahora, la segunda parte del hegemónico que gobernó es que es autoritario. Si Néstor hubiese sido autoritario, vos ibas a decir públicamente que eras autoritario. No sabés de quiénes estás hablando.
No sabés de quién estás hablando. Aparece en la Soncera 11 una frase de película: ella sola no va a poder gobernar. Nosotros agarramos a uno de estos grandes pensadores de la vida, parece que estuviera hablando de Ferreira Basso, ¿no? Mi papá decía, el pan rallado es el sobre todo de la milanesa, ¿te acordás? Ferreira Basso tenía ese concepto de los grandes pensadores de la vida. Este gran pensador de la vida de los argentinos que dice estupideces segundo a segundo, en algún momento se larga a hablar de la relación de la mujer, el poder y su debilidad. Y nosotros se la comparamos con los dichos de Adolfo Hitler en Mi lucha. Se parecían muchísimo. También su manera de pensar políticamente se parece mucho a Hitler. Pero nosotros mostramos ejemplos que se dan en el mundo respecto de estas posiciones. Y es el caso de Sienne-de-Garde en Francia, las perras guardianas que precisamente se involucraron entre ellas para discutir qué pasa cuando la mujer ejerce la política. Y ellas llaman a esto el comportamiento falocrático de los medios respecto de la afición de la mujer en la política. Pero yo no me vengo a la Argentina y me voy a un lugar que quiero mucho, que es la Universidad de Loma de Zamora, y su observatorio, que para eso está, para observar, hace un análisis medular respecto de los diarios de los días siguientes a la muerte de Néstor. Y saben que sale la enorme discriminación a la que fue sometida nuestra presidenta, la enorme discriminación a la que fue sometida, o la que pretendieron someter, mejor dicho, porque conseguir no lo van a conseguir nunca. Y uno de los pensadores que escribe, como decía recién Alfredo, en el diario Centenario, y que no le gusta hablar desde el llano, nos hablaba de la debilidad de la presidenta y la necesidad de los acuerdos con los otros partidos políticos. La realidad que todo esto nos muestra que si así es débil, ¿cómo sería si no fuera? Es una cosa catastrófica. Seguimos con una Soncera 13, que es el equilibrio del consenso y las instituciones. Y esto también es una cosa casi risueña, porque cuanto más nos metemos, cuanto más profundidad le damos, cuanto más revisamos las expresiones que nos vuelcan, nos damos cuenta que son todos unos chantas. Con uno a la cabeza que fue al coloquio de idea a dar expresiones respecto de la necesidad de la institucionalidad. Un chanta fenomenal del voto no negativo que es imposible. Ahora, la culpa no la tienen, la culpa la tenemos nosotros lo pusimos. Dice Cátulo Castillo en un corso a contramano, un grupito trampeó a Jesús: no te fíes de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Este es el caso. El viento de cola, que ya la explicó Alfredo, la crisis energética, que Julio lo ha padecido porque se tiene que volver loco en invierno porque hace frío y en verano porque hace calor, porque parece así que no se pone, que no sé qué, que nos terminamos, que mañana se paga todo, qué sé yo. Pero la cuestión, que la cabeza puesta en frío de un ministro de esta característica y esta talla, con presidentes que saben realmente a dónde quieren ir, pusieron a la Argentina en valor. Y cuando llegamos nosotros tuvimos pico de 14.000 y pico, que cerca de 15.000 megas, cuando la capacidad, el cuco era los 18.500 megas. Sin embargo, hemos tenido en este año cercano a 20.000 megas de pico y quedaban en la manga de más de 4.500 megas. No se estuvo jugando con este tema, se estuvo pensando en crecer, en trabajar, en desarrollar, en más beneficios, en más tareas. Alfredo lo explicó: aumentar los salarios es inflacionario, y con el secretario general de la CGT acá esto es casi una necesidad mencionarlo, que el trabajador tenga el derecho de reclamarlo cuando quiera, porque Juan Perón nos legó las convenciones colectivas de trabajo que este gobierno reivindicó, y que dudo que otro gobierno de esta talla se anime a sostenerlas para garantizarnos que estamos hablando entre nosotros, trabajadores y empleadores, con la participación de un Estado promotor como es el Ministerio de Trabajo, garantizando que las condiciones y los salarios sean discutidos entre ellos. No le tengamos miedo, negro, te lo pido por favor, que los compañeros sigan teniendo el derecho de reclamar lo que creen que les pertenece. No le tengamos miedo, no provocan inflación con toda duda, esa fiesta no la pagan ellos. Nos mataron con el tema de el trato que le damos, no tenemos trato con el mundo, estamos afuera, nos caímos del mundo, el mapa no nos quiere, no sé qué cosa. Hemos mostrado más de 112, 113 viajes de los dos presidentes, de Cristina y de Néstor, sin contar los que vinieron a la Argentina con crecimiento económico superlativo para la Argentina. Pero no es solamente eso, entonces nos volcaron. El otro día me invitaron a un almuerzo. No voy a hacer nombres, por supuesto, y el señor me dice: mire, yo no soy peronista, pero yo le quiero hacer una pregunta.
¿Por qué no cambiamos la forma? Porque no van a venir nunca las inversiones. Le digo, pero ¿usted leyó mi libro? No, porque yo se lo explico en las 11:25 eso. Mientras que Naciones Argentinas dice que el flujo de inversión extranjera entre 2003 y 2009 creció una tasa de 33,3%, América Latina creció 18,5%, en Chile 24,2%, en Perú 28,1% y en Brasil 26,4%. ¿De qué están hablando? Nadie quiere ni siquiera apersonarse a buscar un dato para saber si realmente esta soncera, que lo que buscan es hacer daño, y por momento, como dice el negro, la vecina del frente termina por creérsela, hacen daño. Y el daño se multiplica cuando en la cola de la panadería uno termine contando, vio lo que pasó, siguen sin venir las inversiones a la Argentina. Y estas son las cosas que nosotros tenemos mucho por discutir. Entre la 27 y el 32 hablamos del campo, muchas cosas para hablar del campo, todo lo que se ha dicho, lo que ha sido el lockout, todo lo que ha sido el campo somos todos, pero el campo no somos todos. El estanciero presume, dice Atahualpa, de gauchismo y arrogancia él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, más no sabe este señor que por su peón tiene estancia. Él se viste de gaucho pero con ropa de marca. Y en los paros provocados, o ese lockout provocado, nos llevó a mostrar que la vocación de algunos, yo no quiero ser injusto en esto, estaba mucho más destinada a su beneficio personal que a la solución de todos. No son lo mismo el patrón que el trabajador del campo, lo vimos. Si nos cansamos de ver en estos días a montones de trabajadores esclavizados por 2 monedas trabajando de sol a sol. ¿O no lo vimos? Con la vista gorda de muchos que se jactan todavía de decir que los representan. De la 33 a la 36 los medios, la ley, la libertad de expresión, la lección que nos dieron. Por un lado, el secretario de Medios y el subsecretario de Medios reuniéndose con la CIPE y planteándole los problemas que tenemos con la libertad de expresión en medios argentinos. Y por otro lado, periodistas independientes, la veo a Mariana Moyano aquí, que estuvieron sentados con ellos y haciéndole conocer la realidad de lo que le está pasando a la Argentina. Dejen de mentirle al mundo, porque esa realidad en la Argentina es contundente de la libertad de expresión, pero así no es la relación que tienen los dueños de los medios con el resto de la sociedad argentina. La lucha que estamos dando nosotros es por democratizar realmente los medios audiovisuales. La lucha que está del otro lado es por llenarse los bolsillos, no es lo mismo, estamos discutiendo de 2 cosas distintas. ¿Es lícito en tanto cumpla la ley? Por supuesto que sí. Volvamos al pagador perseguido, dice que tenga sus reales, hace muy bien en cuidarlo, pero si quiere aumentarlo, que a la ley no se haga el sordo. En todo puchero gordo los choclos se vuelven marlo. Es lo que está pasando con Techín, es lo que está pasando con Clarín. Si somos socios, me tenés que pagar los dividendos. Y como si esto se consumara con una situación más concluyente respecto de quienes nos gobiernan, entonces la situación para degradar comienza hacia el ataque personal a las personas. Personal. Y eso nos pasó con Néstor y nos pasó con Cristina. Dice un importante escritor del mundo, ha sido reconocido recientemente, Cristina Fernández es un desastre. Argentina está conociendo la peor forma del peronismo, populismo y anarquía. Temo que sea un país incurable. Son ofensas que un hombre que se precie de tal no puede dejar pasar. Yo no la dejé pasar. Se enojaron, pero yo no la dejé pasar. Cuando decíamos hoy, la culpa es del peronismo, porque dijeron primero eran los extranjeros, después los extranjeros no, somos los argentinos, después los argentinos no, la educación no, los políticos, no, la educación de los políticos, el peronismo. Cada vez que un extranjero, un pensador, un filósofo o un politólogo no puede explicar qué es la Argentina, termina diciendo que la culpa es del peronismo. Nos acaba de pasar. Como dice la novela de Pablito Echarri, cualquier parecido con las cosas que están pasando ahí es pura coincidencia. Y termina por ahí con la 44, fuimos al mismo número que don Arturo había hecho, para tratar de parecer, no nada más que eso, para tratar de parecernos. Hablando de la gente, ¿qué es la gente? La gente no transpira, la gente no respira, la gente no hace pis, ¿qué es la gente?
el único que fue capaz de darle carnadura a sustantivos colectivos abstractos como patria, como pueblo, como trabajadores, fue Juan Perón. No hay otro. No hay otro que tenga esa capacidad superlativa para poder hacerlo. Yo no vine a la presentación de este libro a defender a nadie, y mucho menos ni a Néstor ni a Cristina. No lo necesita. El caso de Néstor, en cualquier lugar del cielo que esté, como dice el tango, con el cabo del revén que tiene de sobra para cobrarse. Olvídense, se defiende bien solito. Y en el caso de Cristina, colisionar de frente de Cristina, yo, si aceptase un consejo, te diría que colisiones de frente con un tren cargado de piedra. Tenemos cosas para definir, para respetar, para convencernos que estamos por un camino correcto, porque respetamos a la sociedad, porque rescatamos a la más vulnerable, porque buscamos el equilibrio, el crecimiento armónico de los sectores. Nos lo inventamos nosotros. En el 73 le valió el premio Nobel a Vasily Leontiev. Estamos creciendo, buscando elementos, desarrollando estrategia. Mucho que ver con los ministros que están acá, Amado, los ministros, todos haciendo lo suyo en el cumplimiento y en el crecimiento de una política que solo está en la cabeza del presidente. Porque los ministros de Economía y el jefe de gabinete no van a decidir ninguna cosa que en términos económicos no sea decidido oportunamente por Néstor, oportunamente por Cristina. No va a suceder nunca de otra manera que no sea de esa manera. Entonces, esto es lo que más a uno le interesa rescatar. Son muchos los logros que hemos tenido y son muchas las cosas que nosotros hemos sentido en este tema. Yo cuento una historia chiquitita. Yo, cuando se abría la posibilidad de la democracia en el 2003, me puse a trabajar con un amigo de Córdoba, con José Manuel de la Sota, lo acompañaba él, no le daban los números. Un día me llamó Néstor para invitarme a participar y mira, él no le dan los números, creo que se va a bajar porque no le dan los números. Cuando eso suceda yo me voy con vos, porque si yo lo traiciono a él, que traiciona una vez, traiciona 1000 veces, no está bien, no me parece bien. Sucedió eso. Un día me llamó y me dijo, mira, la campaña la estamos haciendo 3 personas, Cristina, Scioli y yo. ¿Me acompañás? Sí, ¿cuándo? Esta tarde vamos a Paraná y nos fuimos a Paraná y ahí no me bajé nunca más del avión. Y yo lo contaba el otro día ante los jóvenes. Cuando veníamos el avión, empezó a hablar de una manera, a contar, me dice, mirá, las cosas por hacer es terrible, la Argentina es desigual, dura, lastima, al más lastimado lo lastima más, no le damos las cosas, hay que hacer... Yo digo, el tipo está loco, totalmente loco. No puedo perder, formas parte de mi equipo. Un determinismo calvinista superlativo, pero lo contagiaba, era un imposible que uno no se sumara a esa situación. Y termina coronando esa visión cuando da el discurso ante la Asamblea Legislativa y dice algo que a veces pasa desapercibido, pero es la cuestión de fondo. No pienso dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Entonces, todo esto nos llevó a estos años de un gobierno que lo único que tuvo como norte es la discusión por las cosas de la gente, la de todos los días, pero ni siquiera como una lucha de clase, ni discusiones de esa característica. Discutimos lo que discutimos, una redistribución del ingreso, nos parece que el trabajador tiene que ser reconocido, cuanto más trabajo menos conflicto, el mejor comedor es el de tu casa con la vieja al lado, todo este tipo de posibilidades que nosotros hemos buscado entre todos para que se fueran dando de la mejor manera. Por supuesto con las decisiones de quienes tienen la responsabilidad por voluntad popular de gobernar la Argentina, pero nosotros con nuestro granito de arena todos los días aportando para que ese cambio se produzca. Esto es lo que busca el libro. No defiendo a nadie que no puedo, que no me da el cuero para defender. Solo intento aportar un pedacito desde mi visión de militante a la transformación de lo que estamos viendo. Yo estoy convencido que esa es la forma de salir. Si nosotros nos convencemos que esto es así y comprendemos lo que se hizo, son muy pocos los que tienen capacidad para poder hacerse caso de semejante transformación y seguirla para adelante. Néstor no está. Entonces el próximo presidente tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner. Me decían, y con esto ya voy terminando, me dijo uno el otro día, bueno, escribiste un libro. Ustedes saben que está esa frase que se le atribuye a José Martí,
poeta cubano, el presidente del Partido Revolucionario Cubano, uno de los organizadores de la Revolución de 1895, de hecho muere en la Revolución de 1895. Él decía que toda persona debía pasar en su vida plantando un árbol, escribiendo un libro y teniendo un hijo. Y yo he plantado más de 100 árboles, soy padre y acabo de escribir un libro, pero no me gusta estar en ese lugar común. Néstor decía, somos hombres comunes con responsabilidades diferentes. Y después encontré una expresión de Silvio Rodríguez, otro poeta cubano que me terminó resolviendo, y dice en una de sus canciones, apiádense del que nunca plantó un árbol, escribió un libro, tuvo un hijo. Bendito sea entonces las expresiones de Silvio Rodríguez porque me sacó de semejante atolladero. Yo estoy muy orgulloso de este libro, muy orgulloso, porque nos propusimos en algún momento, la idea se me ocurrió con lo que le acabo de decir, lo llamé a Carlito que estaba de vacaciones, volvimos, ya tenía una parte escrita yo, una parte él, grabamos lo que se pudo, empezamos a pasarlo y nos encerramos lunes y martes de carnaval a terminar y de ahí salimos. Y esto es lo que estamos exhibiendo nosotros. Yo siento que lo que estamos mostrando es un montón de cosas de argumento para poder discutir. Un cuadrazo de la política argentina, a su madre la estoy viendo sentada ahí, Cacho Elmar El Cadri, solía decir, Esther, hemos perdido, no hemos podido hacer la revolución, decía Cacho El Cadri. Pero sin embargo tuvimos, tenemos y tendremos el derecho de volver a intentarlo. Y habremos ganado cada vez que uno de estos pibes, leyendo estos papeles, sepa que no todo se compra y no todo se vende, y que tenga la vocación de querer cambiar el mundo. Yo sé que Néstor lo quiso mucho a Cacho, y yo me siento honrado, Esther Quetés. Es la mamá de Cacho El Cadri. Gracias, Esther. Me siento muy orgulloso de este libro y muy honrado del prólogo de la señora presidenta, porque nosotros en el marco de la militancia buscamos esas cosas y ya uno por ahí no le hablaba a la presidenta sino a la amiga y le pedía algo que no sabía si era muy fácil poder conseguirlo, si lo conseguimos y yo me siento honrado, me parece que es un gesto muy importante y yo me siento muy bien porque entre todos estamos tratando de defender lo que pertenece a todos. Por ahí uno tiene resueltas muchas cosas que otros no y estamos peleando por eso y cómo transformarlo, cómo crecer y seguir avanzando y profundizar el modelo que garantice que estamos yendo hacia un punto que no se vuelva para atrás. Entonces, esto es lo que ha querido hacer. A lo mejor Dolina tiene razón, es más importante la presentación que el libro, pero nuestra propuesta está. Nosotros quisimos contarle a los que son del palo que tengan piedras para tirar, porque no puede ser que no nos paremos de mano nunca. Alguna vez tenemos que pararle el carro. Y a los que no son del palo, compremos un segundo libro para regalárselo, porque a lo mejor creyendo, leyendo, prestándole atención, aunque más sea una ojeadita por encima, se van a dar cuenta que esas sonceras le hacen daño a un país, le hacen daño a la gente, impiden que se crezca y por sobre todas las cosas impide que la política reine para el crecimiento digno de todos aquellos que creemos que nos merecemos una Argentina mejor. Ojalá así sea, ojalá así sea, ojalá así sea. Que Dios lo bendiga.